donde empezaron a hablar, desde donde empezaron a mencionar sobre los estudios relacionados con la tomografía de coherencia óptica. Aquí pues realmente son estudios no invasivos en donde pues, van a tener el objetivo de monitorizar dos estructuras importantes a nivel de lo que es el globo ocular. La primera, el nervio óptico, y la segunda, la parte central de la retina, es decir, el área macular. Entonces, los estudios de coherencia óptica actualmente han ido teniendo un realce y una importancia tanto en el diagnóstico como seguimiento de enfermedades en estas dos áreas del globo ocular. Específicamente a nivel del nervio, pues nos sirve también para monitorizar el grosor de las fibras nerviosas en los pacientes con glaucoma. Pero bueno, también nos sirven para pacientes con neuritis óptica y con otras enfermedades ahí también relacionadas con la parte neurológica. A nivel de lo que es el área macular, la tomografía de coherencia óptica nos sirve para poder identificar patologías como el edema macular diabético. Una, dos, el edema ocular o el edema macular que se produce por oclusiones vasculares, ya sea venosas o arteriales. Y tres, la presencia de problemas degenerativos como la degeneración macular relacionada con la edad. Entonces, este es un estudio auxiliar que actualmente tiene una importancia vital en el seguimiento de terapias antiangiogénicas y de los pacientes con láser. Pero todavía de mucho más utilidad o utilidad complementaria está este estudio que nosotros estamos viendo aquí, que es la fluorangiografía. Aquí pues básicamente el objetivo principal es hacer una tinción de forma general a la circulación tanto venosa como arterial de todo el sistema vascular de la retina para ver si en algún momento o en algunas zonas hay alteraciones de la circulación. Podemos tener alteraciones arteriales, venosas, combinadas, y realmente este estudio pues, va a tener diferentes etapas. El objetivo principal en esta es que básicamente nosotros aplicamos un medio de contraste por la vena y empezamos a tomar fotografías. Entonces, dependiendo de las patologías, van con el paso de los minutos y de los primeros, incluso durante los primeros segundos, nos puede dar alteraciones ya sea por fuga o acumulación. Normalmente, las enfermedades que podemos ver principalmente como parte de este estudio, o donde principalmente le hacemos la indicación es para, uno, hacer una adecuada estadificación y seguimiento en los pacientes con retinopatías diabéticas, que es en donde empieza a haber alteración de la circulación de los vasos y podemos empezar a tener cuadros de hemorragias. Dos, cuando el paciente tiene problemas de degeneración macular o degeneración de la retina, podemos empezar a desarrollar membranas neovasculares, las cuales van a tener fenómenos de hiperfluorescencia. ¿Qué quiere decir? Que se va a ver un colorante de un color, así como los que vemos en los trayectos vasculares, que normalmente no deben de estar ahí. Entonces, este estudio también, de hecho, este es de los más antiguos que se utilizaba para poder hacer el seguimiento de patologías oculares, ya sea a nivel de la coroides o de la retina, y que con el paso del tiempo se ha, pues digamos, modificado un poco, pero la finalidad va a ser la misma, evaluar la circulación de todas esas capas de la retina para determinar si el paciente tiene un buen pronóstico o tiene un seguimiento adecuado. También nos puede detectar zonas de isquemia, por la presencia de cortocircuitos arteriovenosos que se van formando. Adelante, por favor. Ya conforme vayamos viendo algunas patologías, vamos a ir tocando algunos temas. Eh, ¿Qué es lo que quiero que sepan de estos estudios? Pues que básicamente, ¿cuál es la utilidad principal que tienen algunas patologías? En términos generales, para el nivel de ustedes, así como medicina general, no necesitamos que conozcan los fenómenos, por ejemplo, estos, o los patrones de hiperfluorescencia, ¿no? Porque hay hiperfluorescencia por transmisión, hiperfluorescencia por acúmulo, hiperfluorescencia por tinción. Pero, por ejemplo, específicamente en estas diapositivas, la importancia de
estudio con medio de contraste es que hay enfermedades a nivel ocular que clínicamente no se detectan hasta que ponemos el medio de contraste y nos da una evidencia de que a nivel central de la retina se está presentando una fuga por transmisión. ¿Qué quiere decir? Que la circulación en algún momento se va a ver alterada y todas estas zonas hiperfluorescentes que se ven a nivel del centro, en donde está la mácula, que es el área más contrastada, de forma inicial no deberían de verse como las que tenemos aquí representadas, ¿no? Entonces, pues básicamente el mandar este estudio es un complemento para la parte o la sospecha clínica de patologías específicas en el ojo. Muy bien. Después mencionaron otro estudio antes de la paquimetría. A ver, síguele. Todos estos son ejemplos de alteraciones de la fluorescencia, ¿no? La topografía corneal, efectivamente, este estudio nos sirve principalmente para evaluar a los pacientes que, una, quieren hacerse cirugías refractivas o dos, tienen alteraciones en donde las graduaciones son más altas de lo normales. Por ejemplo, algunas patologías en donde normalmente pedimos estos estudios son para los queratoconos, en donde se va a presentar una alteración tanto de la cara anterior y posterior de la córnea y vamos a tener patrones de irregularidades que van a ser evidentes y que a través de este estudio podemos hacer un análisis microscópicos para ver el grosor sectorial y dos, las irregularidades tanto en la cara anterior como en la cara posterior de la córnea. Este estudio, pues principalmente en términos generales es eh, pues un auxiliar y lo ocupamos mucho en los pacientes que quieren someterse a cirugías refractivas para evaluar que la córnea tenga un grosor suficiente y dos, tenga una cantidad de irregularidades que no sean arriba de 0.040 en una escala que ya veremos en su momento y que pues nos va a determinar el pronóstico visual en los pacientes que se quieren someter a un procedimiento quirúrgico. Muy bien, adelante. Y después la paquimetría. Pues la paquimetría, pues de la misma forma es de utilidad para los pacientes cuando se van a someter a un procedimiento, ya sea refractivo, porque puede ser complementario, o dos, cuando los pacientes necesitan tener una monitorización muy estrecha de glaucoma y a través de esto podemos determinar si hay alguna alteración en el grosor corneal general. ¿Sí? ¿A alguien le toca lo del ultrasonido o todavía no se puede conectar su compañera? Creo que todavía no se puede conectar, doctor. Creo que Muy bien, se fue la luz en todo su, su pueblo o se fue el internet, ¿no? ok. Ok, bueno, pues así pasa, ¿no? Pero bueno, les vamos a comentar a grandes rasgos el ultrasonido. Es de dos tipos. A nivel oftalmológico tenemos ultrasonido en modo A y ultrasonido en modo B. Exactamente no sé qué diapositivas puso, pero el mecanismo de funcionamiento es a través del sonido, ¿sí? Entonces, va a haber un medio que nos va a emitir un sonido, efectivamente así como se ve aquí, y después a través de una serie de espejos nos va a generar una señal que va a regresar al transductor que veíamos en la primera diapositiva y nos va a dar la formación de una imagen, ¿sí? Entonces, así como dice acá, regresa el transductor, se reproduce en un osciloscopio que nos va a dar una imagen, y al fin y al cabo nos va a dar dos tipos de imágenes, ¿sí? En la ecografía modo A, el objetivo principal es para determinar la longitud axial. Así como vemos aquí, ponemos una sonda que va colocada directamente a la córnea y el objetivo es que nos dé las distancias desde la parte inicial de la córnea hasta la parte central de la retina, que es el área macular. Entonces, esto se va a representar a través de espigas que nosotros le llamamos con alta, mediana o baja reflectividad. Entonces, este estudio nos es de utilidad para saber cuando nosotros tenemos alteraciones, una, a nivel del cristalino, en donde se altera la reflectividad, y dos, a nivel del cuerpo vítreo, que es donde las espigas pues, pueden ser un poquito más altas de lo normal.
Normalmente este estudio lo utilizamos de forma general para realizar los cálculos del lente intraocular. Entonces, aquí van a tener diferentes ganancias o diferentes reflectividades. Cuando tenemos reflectividades altas, pueden ir hasta 1532, como dice acá, metros sobre segundo. Y entonces, dependiendo de la estructura que evaluemos, va a tener una reflectividad alta o baja. Por ejemplo, la córnea, vemos aquí hay una espiga y marca 1532, pero a nivel de lo que es la cámara anterior, en donde está contenido el humor acuoso, aquí la reflectividad es baja, por eso es que entonces la espiga se va hasta el suelo. Después, a nivel de lo que es el cristalino, tenemos también una alta reflectividad porque pues el cristalino tiene una densidad y nos va a dar pues una imagen alta. Y después, a partir de lo que es la imagen del vitro, entonces nuestras reflectividades se van hacia abajo porque es transparente y es un líquido. Entonces, estas reflectividades se van hacia abajo y se vuelven a elevar hasta que tocamos la parte posterior de la pared en donde va a estar contenida tanto la parte posterior de la hialoides, así como también la retina y el complejo retina, coroides y esclera. Entonces, como podemos ver, las reflectividades a nivel de estas estructuras van a ir bajando conforme avance el estudio. Entonces, ¿para qué nosotros utilizamos este tipo de estudios? Bueno, la primera es para determinar la longitud axial, ¿sí? Y la segunda va a ser para determinar si a nivel del cuerpo vítreo existen alteraciones, existen malformaciones o existe la presencia de algún cuerpo extraño intraocular. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos alguna alteración en el que la retina, la coroides, se separan de su lugar y hay un desprendimiento, entonces el lugar en donde se encuentra la alteración nos va a dar una espiga de alta reflectividad. Así como vemos aquí en la parte anterior donde se encuentra la córnea y cristalino, van a tener un pico. A nivel de donde está el vitrio, también va a tener pues básicamente una disminución. Como es líquido, se va a ir hasta el piso y obviamente en donde se encuentran estas capas que pueden ser desde retina hasta coroides, entonces las espigas se van a elevar. Aquí nos sirve también para hacer la detección y la diferenciación entre un desprendimiento de retina y un desprendimiento de vitrio posterior. Entonces, pues básicamente es principalmente las dos utilidades que tiene. Obviamente, en el caso de tumores intraoculares, a través de las reflectividades es que nosotros podemos determinar si la lesión que llegara a presentar el globo ocular es de alta o baja reflectividad. Cuando tenemos un trauma ocular y llega a quedar un cuerpo extraño, entonces nos va a generar prácticamente también unas espigas de alta reflectividad en lugares en donde normalmente no debe de estar presente. Sí, a ver, pásale a ver qué otra cosa es lo que tiene. Bueno, entonces, si quieres, regrésate, por favor. Ahora, la otra modalidad de ultrasonido es el modo B. Entonces, el modo B lo que nos va a dar, pues, son imágenes hiperecoicas o imágenes hipoecoicas. Es decir, nos va a dar, pues, prácticamente ecogenicidad, ¿sí? Las estructuras que tienen alta ecogenicidad a nivel del globo ocular, pues, van a ser la córnea, el cristalino y el complejo retina, coroides y esclera. Entonces, las imágenes hipoecoicas van a corresponder pues principalmente ya sea a líquidos o a aire. Entonces, por ejemplo, en el caso del globo ocular, la zona del vítreo pues va a tener una ecogenicidad muy baja o va a ser nula. Pero, por ejemplo, cuando llegamos a tener alguna patología, entonces pudiera darnos alteraciones de las ecogenicidades o imágenes hiperecoicas a nivel del vítreo que se consideran como no normales. Un cuerpo extraño intraocular, en lugar de tener alta reflectividad, entonces va a tener una imagen sónica posterior, ya sea alta o baja. Entonces, aquí lo que va a estar principalmente monitorizando o evaluando son las densidades o las ecogenicidades de las estructuras. Muy bien. De alguna forma también nos va a servir para poder evaluar parte de lo que son tumores intraoculares, nos sirve para detectar también excavaciones a nivel del nervio óptico y la presencia de los músculos extraoculares dependiendo de lo que andemos buscando, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, nos habla sobre la utilidad que tiene para los cuerpos extraños intraoculares y como veíamos acá, para los desprendimientos de retina. Aquí lo que nosotros normalmente hacemos es realizar un ultrasonido modo A-B, en donde combina las espigas y la imagen. Entonces, a través de estas podemos identificar
que estructuras con altas espigas o altas reflectividades son imágenes hiperecoicas. Aquí, por ejemplo, lo que vemos es, pudiera ser un tumor intraocular o pudiera ser un desprendimiento de retina. Les digo, aquí sí hay que hacer siempre la valoración clínica y dependiendo de lo que sospechemos, es pues realizar el estudio complementario. Pero aquí lo que vemos es que hay una imagen sobrelevada, que muy seguramente va a tener una alta reflectividad y va a tener una imagen hiperecoica con una sombra sónica posterior, que quiere decir alta y después aquí baja, ¿sí? Ecogenicidad. A ver qué otra cosa puso. Lo que veíamos. Y pues la TAC. Muy bien. Pues la tomografía normalmente nosotros la pedimos en pacientes que tienen una de dos, trauma ocular o sospecha de un tumor. Ahora, ¿cómo vamos a sospechar un tumor? Pues porque a veces el paciente tiene algo que nosotros conocemos como una distopia cantal, que puede ser alteraciones en la formación o el tamaño del globo ocular. Por ejemplo, aquí, por tomografía, en estos cortes que tenemos axiales, pues vemos cómo este globo ocular está un poco más adelante, ¿sí? Y la presencia de ciertas lesiones que nos pueden dar un desplazamiento del globo hacia abajo o hacia enfrente, ¿no? Pacientes con exoftalmos, ya más adelante veremos las patologías así orbitales más comunes, pero trastornos como son el exoftalmos, el enoftalmos o el que un ojo esté un poquito más hacia abajo, son prácticamente obligatorio hacerle un estudio tomográfico para determinar si lo que nos está empujando el globo ocular es un tumor o es una malformación así de la parte ósea, ¿sí? Muy bien. Eh, pues prácticamente es algo muy similar. También a nivel de lo que es la tomografía podemos hacer la detección de algunos cuerpos extraños intraoculares, la presencia de tumores intraoculares como pueden ser los retinoblastomas, pero pues obviamente tienen mayor especificidad en los estudios de ultrasonido. Cuando nosotros realizamos este tipo de estudios, también podemos evaluar la integridad de los músculos extraoculares y normalmente estos estudios los pedimos cuando tenemos patologías de enfermedades distiroideas, ya que las enfermedades tiroideas pues también van a tener un riesgo de complicación y de inflamación a nivel de lo que es los músculos extraoculares con engrosamiento de los mismos e inflamación de la grasa orbitaria, ¿sí? Muy bien, adelante. Creo que ya es todo, doctor. Ah, ok, perfecto. Pero sí, la principal indicación para las tomografías es el trauma, trauma, tumores, ¿sí? Entonces, pues básicamente hay otros estudios adicionales, pero la verdad es que también llenarlos de este tipo de tecnologías, pues como no es algo que de alguna forma vayamos a utilizar de una forma tan amplia, entonces pues nos vamos a quedar con los más básicos porque a nivel de las patologías vamos a estar hablando de campos visuales, de los OCTs, de las fluorangiografías, pues para que ustedes tengan una idea, pues más o menos así básica de cuál es la utilidad o cuál es la importancia y en qué patologías las enviamos o las solicitamos, ¿sale? Muy bien. Pues entonces, alguien que tenga alguna duda o pregunta, a estos denles un repaso, como les comentaba, en los estudios de fluorografía no necesito que ustedes conozcan los patrones, simplemente las indicaciones de las patologías más comunes en donde se solicitan estos estudios. Por ejemplo, paciente con trauma ocular que tiene datos de restricción, pues entonces uno de los estudios que vamos a pedir, pues una puede ser desde un ultrasonido, dos, hasta una tomografía computarizada, una tomografía axial, ¿verdad? Una TAC. Pacientes con datos de retinopatía diabética, bueno, entonces ahí son pacientes que van a requerir o un OCT macular o dos, una fluorangiografía, ¿sí? Entonces, aquí lo que ocupo son las indicaciones más comunes de este tipo de estudios. Muy bien. ¿Alguien alguna duda, alguna pregunta? Sí, doctor. Bueno, en cuestión del siguiente tema, sigue, creo que es antibióticos en oftalmología y lubricantes oculares.
Nada más que lo estaba buscando en el libro, pero solamente viene como terapéutica oftálmica, pero no viene nada de lubricante ni de eso, doctor. Bueno, específicamente, yo lo que quiero en antibióticos es que ustedes me desglosen, dependiendo de los mecanismos de acción, los diferentes antibióticos que existen. Por ejemplo, ahí mismo en el temario les puse aminoglucósidos, macrólidos y quinolonas. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes sepan, una, cuáles son los mecanismos de acción, así de cada uno de estos de forma general, y ejemplos de los mismos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces los antibióticos en oftalmología tienen nombres que no son tan comunes de usar por vías sistémicas, y hay veces que llegan los pacientes a consulta y les dan un aminoglucósido cuando en realidad ya sabían que eran alérgicos a esos medicamentos, este, y como la presentación oftálmica y el nombre es así parecido, pues ni se acordaron que era que era un aminoglucósido y se lo siguen dando. Entonces yo lo que quiero que ahí desglosen aminoglucósidos. Ah, ok, bueno, el mecanismo de acción es así, 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 así. Actúa a nivel de lo que es las proteínas o de las unidades S o lo que ustedes así encuentran, y de ahí ejemplos de este grupo de antibióticos, pues tal, tal, tal y tal, ¿sale? Macrólidos igual, porque pues de repente sí les digo que hay unos que se parecen. Por ejemplo, si yo les pregunto a qué grupo pertenece el gatifloxacino, pues entonces por lo menos así tener una idea de cuáles son pues los medicamentos por grupos, ¿no? O sea, y saber que si el paciente es alérgico a las quinolonas, pues entonces pues de preferencia no dar alguno de esos, ¿no? Y en relación a los lubricantes, bueno, yo lo que quiero aquí es básicamente que me describan las propiedades generales de medicamentos como son, por ejemplo, el hialuronato de sodio, ¿sí? El alcohol polivinílico y la hipromelosa, que son los tres más frecuentes. Entonces hay mecanismos de acción, indicaciones y ventajas de unos sobre otros. Entonces, doctor, no lo sacaríamos del libro. Pues no, busquen un poco de información adicional, por eso se los puse así como por Ok, grupos. Aminoglucósidos, macrólidos y quinolonas. ya. Sí, porque en el libro no viene tal, o sea, tal cual así las quinolonas, aminoglucósidos. Ok, sí, ese pues sí, complementenlo, por favor. Ok, sí, no, para buscarlo de un PDF o algo similar. Gracias. Ok, órale. Doctor, Mande. yo tenía una duda nada más para la tarea. ¿Solamente va a ser hasta el padecimiento actual? Sería porque ya ve que había comentado que la exploración no tanto, eso va a ser ya Sí, un pues poquito. realmente todavía no vemos como tal algunas patologías y qué es lo que deben de evaluar en cada una de las estructuras. Entonces eso ya lo vamos a ir viendo, pero digo, yo lo que quiero es que ustedes aprendan a sacar información de valor real, pues para los pacientes, ¿verdad? Porque le digo, una historia clínica completa pues puede durar horas, ¿no? Entonces pues tampoco es el objetivo. Yo lo que quiero es que la enfoquen para que cuando en algún momento, ahorita que estén en la etapa escolar, se enfrenten a un examen profesional, pues ustedes sepan cuáles son los puntos importantes que deben de tocar, ¿no? Sí. Sí, Ok, no, pero la doctor, gracias. exploración, pues no, porque aparte, pues como, digo, si no tienen cartilla de agudeza visual, pues no van a poder determinar la agudeza visual, ¿verdad? Y si no tienen, pues digámoslo así, una lámpara de hendidura, pues cómo van a describir si el paciente tiene una lesión secundaria a una enfermedad, por ejemplo, en la retina o en la córnea. Entonces, no, eso pues ya realmente es con el paso ahí del curso. Ok, doctor, gracias. Doctor, una última pregunta. ¿Nos pudiera repetir los 3 lubricantes que quiere que expongamos? Sí, hialuronato de sodio, Hialuronato de sodio, ajá, el alcohol polivinílico, alcohol ajá, polivinílico sí, y la hipromelosa. y promelosa. Ujú. Ok, listo. De repente hay gente así que saca, digo, en el mercado hay como 30 marcas y nombres diferentes, tampoco me interesa que saquen eso. O sea, ahora, estos sí porque son los más frecuentes que ustedes se van a encontrar en su práctica, ahorita que van a ser médicos generales,
Pero bueno, cada uno pues tiene ciertas indicaciones y algunas ventajas sobre los otros. Entonces, sí, nada más para que los conozcamos, ¿no? Esta clase de lubricantes y antibióticos es como para la vida, ¿no? ¿Sale? Sí, doctor. Muy bien. Muy bien. Ya está. Pues entonces nos vemos mañana. Hasta mañana. Buena Mañana. tarde.